Capítulo 2. El linaje de Lahan. Capítulo 3. Estaré fuera por un tiempo. Mientras el médico Lee y el médico Wang estén aquí, no debería haber problemas, ¿verdad? El viejo médico llamó a Joe para que lo acompañara en un viaje de trabajo unos días después de recibir el aviso. ¿Por qué se lleva a Joe?, preguntó el Dr. Wang, frunciendo el ceño. El médico Lee, que cada vez tenía más músculos marcados, intervino. No sé si soy la persona adecuada para responder eso. El médico Wang inclinó la cabeza mientras sorbía su bebida. El médico Lee y el veterano Wang parecían ser compañeros de generación, ya que siempre charlaban cuando se encontraban. Hoy, aprovechaban el descanso para tomar el té. Un subordinado, como buen novato, se encargaba de preparar el té. Mao, ¿tú sabes algo? Ellos ya lo saben, pensó Mao. Mao dudó si debía hablar sobre Joe, pero tanto el médico Lee como el veterano Wang eran personas confiables. Además, si llevaron a Joe, tarde o temprano se descubrirá la verdad, pensó Mao. Joe tuvo viruela antes. Hace unos días llegó un aviso de que habían trasladado a un paciente con síntomas de viruela. ¿Será por eso que eligieron a Joe? ¿Viruela? Entonces, yo nunca la he tenido. La viruela, una enfermedad temida por su alta tasa de contagio y mortalidad. Incluso si alguien logra sobrevivir, suele dejar marcas en el rostro y el cuerpo. Los médicos saben que una vez que alguien ha tenido viruela, es muy difícil que vuelva a contagiarse. Es un conocimiento básico en su formación. Pero, ¿realmente es viruela? Si solo fuera varicela, no habría problema. Pero por si acaso, creo que por eso se llevaron a Joe. No hay medicina efectiva contra la viruela. Tal vez simplemente no se ha descubierto aún. Pero Mao sabía que encontrarla en ese momento era imposible. Por eso, si ella los acompañaba, solo estorbaría y además corría el riesgo de contagiarse de esa enfermedad. Mao sirvió batatas al vapor junto con el té. ¿Batatas? ¡Batatas! La diferencia en la reacción del médico Lee y el veterano Wang ante las batatas se debía a si habían experimentado la escasez de alimentos en la capital occidental o no. El médico Lee había vivido en la capital occidental, así que, después de haber comido tantas batatas, ya empezaba a cansarse un poco. Nos llegó un cargamento de batatas de parte del hermano de Lahan. Al parecer, el productor es su padre. ¿Ha surgido una nueva rama de la familia de Lahan? Oye, ¿quién es Lahan? ¿Tiene madre o hermanas? En la capital occidental, el hermano de Lahan era una figura común, pero en la capital imperial, su nombre era prácticamente desconocido. Por ahora, solo se sabía que era el hermano de Lahan y que tenía cierta fama en la capital occidental. Se explicaba que era un agricultor experimentado. Ojalá aquí también lograra ascender con solo una asada. Mao tenía expectativas poco realistas sobre el hermano de Lahan. No están tan dulces como los que comimos antes. Dicen que si se dejan un poco más en un lugar fresco y oscuro, se vuelven más dulces. Pero siendo sincero, nos mandaron tantos que ya están estorbando, comentó el superior Wang mientras comía una. Coman todo lo que quieran. Al parecer, la casa del raro estratega estaba llena de batatas, así que Yao y compañía los andan repartiendo por la consulta médica. ¿No podrían hacer algún dulce con ellas? Si falta gente, pueden usar a Tianyu. El médico Lee rebuscaba en el estante de medicinas, buscando algún condimento para acompañar las batatas al vapor. En el oeste del país, solían comerlo con queso. Mandemos a alguien más útil que el médico Tianyu. Lo único que hace con seriedad es desmembrar animales. De hecho, parece que solo sirve para eso. ¿No es un poco injusto que solo castiguen con una reducción de sueldo y un poco de acoso? Con todo lo que hizo... ¿no lo sabías? Dijo el senpai Wang mientras pelaba la piel de una batata con los dedos. Tianyu ya fue condenado a azotes. ¿Qué? ¿Hablas en serio? A mí no me dijeron nada. Y para eso se ve bastante saludable. Mao frunció el ceño. Así es. Ciertamente, considerando que menospreció la vida del emperador, reducirle el sueldo solo por medio año es un castigo demasiado leve. Aunque la pena de azotes no es precisamente suave, ya es ganancia que siga con vida. Fue por una sugerencia del médico Liu que, en lugar de dar los 100 azotes de una vez, los dividieran en tandas de 10. Si lo golpearan 100 veces seguidas, el condenado podría morir a mitad del castigo. Así que están aplicando eso de no dejarlo vivir ni morir, ¿no? El
médico Lee levantó 9 dedos, indicando que aún quedaban 9 rondas más. Probablemente lo volverían a azotar cuando se le curen las heridas. Duele tanto que podrías morir, agregó. Por lo visto, es algo común, por eso ajustan el castigo para que pueda ejecutarse con seguridad sin interferir con su trabajo. Sí, pero él tampoco se queda de brazos cruzados. Incluso lleva un registro detallado de en qué parte le dieron los latigazos y cuánto dolía cada uno. No es gran cosa, pero me gustaría ver un poco de los registros. Puedes pedirle los registros al Dr. Liu. Durante la charla se les pasó la hora del descanso. Como ayudaron a recoger las tazas y todo, Mao Mao no pudo evitar sentir un poco de simpatía por el Dr. Lee y por el superior Wang Wang. Los horarios de descanso del personal médico están programados para no coincidir con los de los militares, así que justo cuando los médicos como Mao Mao terminan su descanso, empiezan a llegar los lesionados del campo de entrenamiento. Como era de esperarse, justo cuando estaban terminando de recoger, apareció un herido. Entiendo, ¿y qué parte se lastimó exactamente? Parece que se dio un buen golpe en la cabeza durante una pelea de entrenamiento. Quien responde, en lugar del oficial desmayado, es otro que lo acompaña. Bueno, técnicamente está vestido como un oficial militar, pero se ve demasiado débil y tambaleante. ¿Dónde he visto esa cara antes? Mao Mao se quedó con la cabeza inclinada, un poco confundida, pero al menos alguien respondió desde el otro lado. «Ha pasado tanto tiempo, Lady Mao Mao». Se inclinó profundamente con una actitud de humildad. Resulta que un Jun no era cualquiera, sino el medio hermano de Li Shu, quien fue una vez una consorte de alto rango. Este hombre sigue siendo un lamebotas entre los oficiales militares. Así es. Un Jun explicó la situación del herido, dejó las cosas necesarias y se fue. Por cierto, ¿qué habrá pasado con Lady Li Shu y Basen? Esa idea cruzó por su mente, pero como a Mao Mao no le importaba mucho, mejor decidió concentrarse en el trabajo.